Bueno, este ejercicio de armonización legislativa se hizo a partir de variables. Se leyeron todos los artículos y se extrajeron algunas variables significativas para hacer este ejercicio de armonización. Las variables, se hicieron un análisis de 26 variables en total, a la luz de lo que señalan la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Este ejercicio de armonización se hizo de la legislación estatal a la luz de lo que señala la legislación federal. Pero también tenemos en el centro uno de la ley federal a la luz de los instrumentos internacionales, pero era muy, muy grande, entonces preferimos traer este como la parte que nos tocaba era armonización en la legislación estatal, pues nos pareció que era lo mejor. Bueno, el estudio completo consta del análisis comparativo de estos ordenamientos partiendo de 15 variables, de las cuales solo para este trabajo que les vengo a presentar se seleccionaron 6 variables. Estas variables aparecen en la pantalla, pero para las personas que no las están viendo, se las voy a leer. La primera variable es si la definición de violencia contra las mujeres que aparece en la ley general es armónica, en la ley estatal, perdón, es armónica con la ley general. Si la definición, si se promueve dentro de la ley estatal la modificación de patrones socioculturales que discriminan y afectan a las mujeres a partir de lo señalado en la ley general. Si se contempla la reparación del daño en la legislación estatal. Si se define el hostigamiento sexual y el acoso sexual a partir de la ley general. Si los servicios proporcionados por los refugios contemplados en la ley estatal reproducen los modelos señalados en la ley general y si se define qué se entenderá por derechos humanos de las mujeres. Bueno, del análisis de estas variables podemos observar lo que aparece en el cuadro siguiente. Para no hacerlo muy extensa la exposición, les paso el cuadro tal cual para no estar leyendo artículo por artículo de cada ley, porque ese es un trabajo bastante pesado y de bastante tiempo. Entonces ahí van a aparecer 3 cuadros que señalan las 26 entidades federativas y el desglose de cada una de estas variables a lo que dice la ley general. Con mayor detenimiento después podrán observar cuáles son las diferencias y las similitudes entre la ley estatal con la ley federal. Yo les puedo decir que de manera general las leyes presentan coincidencias tanto en la relación a la ley general como entre sí, particularmente en los grandes temas como son la definición de la violencia contra las mujeres, casi todas dicen exactamente lo mismo en la definición. Los tipos y las modalidades de la violencia casi todas tienen lo mismo. Los esquemas de apoyo y atención a las víctimas de la violencia y la necesidad de garantizar el acceso a la justicia, casi todas dicen lo mismo. ¿En qué temas las legislaciones no son armónicas? Pues bueno, no todas contemplan la reparación a las víctimas, esto es algo muy importante que se tiene que observar en los estados y que los estados tendrían que tener atención en esta parte. No todas contemplan las figuras del hostigamiento y del acoso sexual, también es una cuestión muy importante. Dentro de las leyes que sí contemplan los delitos son pocas las que son puntuales y armónicas con la ley general o las que claramente diferencian de un delito al otro. También en este ejercicio tendrían que revisarse en los congresos estatales los códigos penales y los de procedimiento penal. Y con relación a los refugios, que es otra de las variables, se puede apreciar que no todas las leyes los contemplan, no todas las leyes contemplan refugios para las víctimas de violencia. De igual manera, en cuanto a los servicios que deben prestar, no todas las legislaciones lo contemplan y esto puede traducirse en inconvenientes para las víctimas que acuden a ellos. Hay casos muy significativos que en la gráfica que les puse y que después podrán observar, señalan que, por ejemplo, en algunos refugios no se habla de que se les dé alimento a las personas que están en los refugios. Entonces es una incongruencia porque cómo van a subsistir en el refugio, ¿no? Muy bien, entonces esa por parte de la ley general podemos señalar esas variables. Este proceso de armonización entonces es un proceso que aún no está terminado, que aún cuando existen leyes estatales en la materia no están completamente armónicas con la ley general, hay que trabajar más en esa parte. Es un avance muy bueno, claro, pero bueno, hay que seguir trabajando en esa parte. Todavía faltan estados que se haga este ejercicio legislativo, como lo señalábamos en 2 de ellos, y todavía faltan estados que
no están completamente armónicos con la ley general. Bueno, el otro ejemplo que les quería traer es el ejemplo de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Es otro ejercicio de armonización legislativa que se hizo en el centro, y al igual que el anterior, esta ley señala en su artículo 14 que los congresos de los estados, con base en sus respectivas constituciones, y la Asamblea Legislativa del DF, con arreglo a su estatuto de gobierno, expedirán las disposiciones legales necesarias para promover los principios y políticas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y hombres prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta propia Ley de Igualdad. Entonces, ahí está otra vez en la ley federal la obligación de armonizar esta ley a las entidades federativas, ¿no? Entonces, también está señalado por ley. Muy bien, a continuación les expongo cuáles son los estados que ya tienen ley de igualdad, que de todas maneras posteriormente les mandaré el cuadro. Y tenemos que, ¿tienes la gráfica? Son Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Distrito Federal, Morelos, Puebla, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Estos son los estados que ya cuentan con ley de igualdad en una revisión hecha hasta el 4 de febrero. Posiblemente hubiera algunas nuevas, pero la revisión se hizo hasta esa fecha. Ok, de estas leyes sacamos 5 variables de análisis. Se las voy a leer de manera muy rápida, y es si la ley contempla el establecimiento de acciones afirmativas de manera armónica con la ley general, si establece una política estatal en materia de igualdad, si la política estatal plantea acciones concretas para promover la igualdad entre las mujeres y los hombres en la vida económica estatal, si la política estatal plantea mecanismos de operación para la participación y representación política equilibrada para los hombres y para las mujeres, y si la política estatal establece acciones a fin de garantizar el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres. Estas fueron las 5 variables que se decidieron retomar para esta exposición. Tal y como el anterior, les señalo que el documento completo con más variables está a su disposición. Y bueno, este es el cuadro de resultados que nos señala si son totalmente armónicas o parcialmente armónicas con la Ley General de Igualdad. Muy bien. Para esta parte decidimos hacer una lista de propuestas legislativas de armonización en materia de igualdad que los estados pueden retomar, y también un poco la federación, que habría que revisar. Si tienen alguna pregunta sobre los cuadros, me las pudieran hacer llegar y al final trataré de contestar algunas si nos da tiempo, y las que no pueda las contestaré por correo con mucho gusto. Bueno, ¿cuáles son las propuestas que nosotros traemos a esta mesa? Pues bueno, tenemos que exhortar a los estados que aún no cuentan con su ley de igualdad para que la crean, ¿no? Para que la creen y hagan este ejercicio que es necesario. También queremos exhortar a las legislaturas estatales a reformar las leyes para la igualdad que contengan disposiciones inarmónicas con la ley general, detectar las disparidades entre las legislaciones locales y las federales en materia civil, penal y administrativa que obstaculizan la aplicación de esta propia ley de igualdad. En este sentido, entre otras adecuaciones legislativas, es urgente que puedan recomendarse a las legislaturas estatales la derogación de los códigos penales de las agravantes y las atenuantes o eximientes sobre cuestiones como la moral. Esta es una cuestión muy importante que los estados tienen que atender. Por favor, hay que eliminar estas agravantes o eximientes de responsabilidad penal en los códigos estatales. ¿Qué más podemos decir? Exhortar al Ejecutivo para que promulgue los reglamentos de la Ley General, fortalecer la Ley General en materia de igualdad laboral, es un tema muy importante también, incluir en la Ley General disposiciones relativas a la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. Este es un tema que sin lugar a dudas debería de merecer una gran importancia para los congresos estatales y para el Congreso Federal. Es un tema de urgente regulación, ahí hay una veta muy importante. También podemos decir que sería recomendable que este tema fuera reubicado en la ley,
En las disposiciones relativas a la violencia contra las mujeres en el apartado relacionado con la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil, es importante señalar y recomendar que este tema fuera reubicado en la ley, dedicándole un apartado específico, dada la relevancia del mismo y dado que no se circunscribe estrictamente a la vida civil de las personas.